Bien. Bueno, hoy vamos a trabajar con la década de 1990, con las políticas de medios en la década de 1990. Eh, Como dijimos la vez pasada, esa década de alguna forma se inaugura a fines del 89 con la Ley de Reforma del Estado. En los textos dice bien cuáles son los cambios que introduce la Ley de Reforma del Estado. Para nosotros es una ley fundamental, digamos, para entender no solamente el periodo, sino todo lo que vino a continuación. Porque la Ley de Reforma del Estado es el puntapié inicial de la constitución de los grupos multimedios. Grupos multimedios que nosotros podemos rastrear sus orígenes de los grupos multimedios actuales. Podemos rastrear los orígenes en los años previos a 1989. De hecho, nosotros mencionamos cómo se constituyó la empresa Papel Prensa. Hemos mencionado que Clarín operaba Radio Mitre con testaferros durante el gobierno de Alfonsín. O sea, de hecho, Clarín y La Nación eran los máximos accionistas de una agencia de noticias que era DIN, Diarios y Noticias. O sea, lo que quiero decir es, antes de 1989, por ejemplo, Clarín, para poner un ejemplo entre otros, no era el único, ya tenía, digamos, una estructura parecida a la de un grupo multimedia. Pero es la Ley de Reforma del Estado la que permite regulatoriamente, desde la política pública, ¿ok?, es la que permite e incentiva la conformación de grupos multimedios. ¿Cómo lo hace? Como dijimos la vez pasada, porque modifica algunos artículos del decreto ley de Videla del año 80, por ejemplo, el que prohibía el cruce entre actividad gráfica, o sea, periodística gráfica, y licencias de radio y de televisión, porque permite la operación de sociedades anónimas. Y otra cosa que no habíamos mencionado, que está igualmente en los textos, que también es importante, que es que con la Ley de Reforma del Estado pueden participar como licenciatarios de radio y de televisión empresas que no tengan como objeto exclusivo de su actividad la prestación del servicio de radio y de televisión. ¿Está bien? Eso también es importante para los grupos multimedia y sobre todo para la, digamos, ampliación de los capitales que van a acudir, que van a llegar, que van a arribar al sector de los medios de comunicación en esa década de los 90 y por supuesto en los años ya de este siglo, ¿sí? Así que todos estos aspectos de la Ley de Reforma del Estado son fundamentales. Dijimos también que en ese mismo año 89, en diciembre, Menem entrega las licencias de Canal 11 y de Canal 13, después de hacer un concurso, digamos, a través del CONFER, que siguió intervenido hasta 2009, hasta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el CONFER. Y ya nos adentramos, ahora sí, en la década de 1990. Esta es una década, digamos, en donde, como en otros momentos de la historia que ya hemos visto, tenemos que ir analizando en paralelo lo que pasa en el sistema de medios, o sea, cuáles son los medios, cómo va cambiando el mapa de medios. Hay, además, verdaderas novedades en ese mapa de medios. ¿Quiénes son los operadores? O sea, las empresas, los grupos más dinámicos de ese mapa de medios. O sea, tenemos que ver, por un lado, eso, a lo que llamaríamos la estructura, ¿verdad? Y en paralelo tenemos que ver cuáles son las políticas públicas que el Estado fue produciendo sobre ese sistema de medios. Nosotros, de la década de los 90, nos interesan las dos cosas. En la primera mitad de la década del 90, que coincide con el primer mandato del expresidente Menem, recuerden que ese primer mandato duró 6 años, su segundo mandato duró 4 años, en el medio, en 1994, la Argentina reformó la Constitución Nacional, acortando el periodo presidencial de 6 a 4 años, y por eso su segundo mandato fue de 4. Entonces, en ese primer gobierno, Menem firma en el año 91 un tratado de reciprocidad comercial con los Estados Unidos. Lo que voy a decir a continuación
Lo voy a decir claramente. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Puede ver el video después, lo estoy grabando. Está claramente expresado en los textos y siempre, sistemáticamente, siempre hay problemas después en los exámenes con este asunto que voy a comentar. Menem firma con Bush padre, con el padre del que después invadió Irak. Bueno, el padre también invadió, todos los Bush invadieron Irak. Bueno, con Bush padre, con el presidente estadounidense de 1991, firma el Tratado de Reciprocidad Comercial. Como ustedes saben, los países suelen firmar tratados, y en este caso eran tratados de reciprocidad comercial, que significan básicamente que las empresas, en este caso de Estados Unidos, son tratadas en la Argentina a partir de este tratado como empresas argentinas y viceversa, que las empresas argentinas en los Estados Unidos son tratadas en los Estados Unidos como empresas estadounidenses. ¿Sí? Reciprocidad comercial. Sí, Gabriela, adelante. ¿Esto fue en el 91? Sí. Me ahorro un montón de consideraciones que podemos hacer de carácter político acerca de la ironía que significa que una economía como la Argentina firme reciprocidad con los Estados Unidos. Es como si yo, que soy aficionado al boxeo y practico boxeo, tuviera reciprocidad boxística con Mohamed Ali, ¿está bien? O con Ringo Bonavena. O sea, no hay punto de comparación entre la economía argentina y la estadounidense. Pero en fin, prescindo de esas consideraciones políticas porque más allá de las consideraciones políticas que yo como individuo pueda tener, lo cierto es que los países muy desiguales, como es el caso de Argentina, Estados Unidos, o Uruguay y China, firman tratados de reciprocidad comercial igual. Así que ese es el tratado que firman Menem y Bush. En ese tratado... Sí, Gabriela, adelante. Perdón que te interrumpa. En esa parte del texto que nombra esa firma cuando Menem viaja para allá, dice que la reciprocidad legal en el marco general del tratado no fue aplicable a empresas vinculadas a la industria cultural, perdón. Sí, es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir a continuación, sí. O sea, en todo tratado de reciprocidad comercial, los países que firman los tratados pueden reservarse sectores de su actividad que no van a ser recíprocos. ¿Está bien? O sea, eso forma parte... Cada tratado tiene esa... Los países tienen la potestad de decir, tenemos reciprocidad comercial en un montón de sectores de la economía, en estos que considero estratégicos no hay reciprocidad. De hecho, por ejemplo, uno de los países latinoamericanos que tiene mayor cantidad de tratados de reciprocidad comercial es Chile. Pero Chile, en el sector de la minería, no es recíproco, porque, ustedes saben, la minería en Chile es explotada por el Estado y garantiza la principal fuente de ingresos a la economía chilena. Así que Chile firma muchos tratados con China, con Corea del Sur, con Estados Unidos, con México, pero en minería no es recíproco. ¿Está bien? En este que firmó Menem y Bush, la Argentina acepta a los capitales norteamericanos en el sector de medios y de cultura, o sea, es recíproco, la Argentina acepta que venga un empresario norteamericano y pueda ser considerado como si fuera capital argentino, pero, curiosamente, Estados Unidos no acepta que el capital argentino vaya y pueda invertir en medios de radiodifusión, como se los consideraba en aquel momento, de Estados Unidos. Es decir, el Grupo Clarín no puede comprar la CBS, pero la CBS podría comprar el Grupo Clarín. ¿Estamos? Eso se firmó en 1991, como digo. Para que ustedes sepan, los tratados de reciprocidad comercial, entonces y ahora también, los firman los presidentes y luego tienen que ser ratificados por el Congreso. ¿Sí? En general, los congresos ratifican los tratados de reciprocidad comercial y eso es lo que ocurrió en este tratado de 1991 que firmó Menem y Bush. O sea, el Congreso argentino ratificó el tratado. ¿Cuál era el problema? Sigo en 1991. El problema era que el decreto ley de Videla, que había sido parcialmente modificado por la ley de reforma del Estado, sin embargo, impedía que hubiese capitales extranjeros en la propiedad de los medios de comunicación. Así que lo que tenemos es un decreto ley
previo a la firma del tratado que no permite a empresarios extranjeros en los medios de comunicación argentinos. Y luego tenemos un tratado que dice que los capitales estadounidenses serán tratados como si fueran argentinos en todos los sectores, también en medios de comunicación. Por lo tanto, había una contradicción, como ven. Legal, política. Legal y política. Bien. Dejo este punto acá. ¿Sí? Perdón, no lo dejo. Aclaro que, habiendo esa contradicción, entonces no podían, aunque Menem firmara ese tratado y el Congreso lo aprobara como lo aprobó, los capitales estadounidenses no podían operar en la Argentina porque había un decreto ley previo que lo impedía. ¿Sí? Hasta acá, 1991, por lo tanto, las privatizaciones que encara Menem en todos los sectores de la economía y en el campo de medios de comunicación en particular, mejor dicho, sobre todo en el sector de medios de comunicación en particular, se abren primero a capitales argentinos, entre otros motivos por este que estoy explicando. O sea, como ven, acá estamos en paralelo entre lo que pasaba en la estructura de propiedad de medios, cuáles son las empresas, los capitales que efectivamente participan de la constitución de los grupos multimedios en la primera mitad de la década de 1990, y las políticas públicas que el Estado tenía que impedían que entre esos capitales hubiera extranjeros. No lo permitía. Sí, adelante, Gabriela. Me queda una duda de lo que estás diciendo. ¿Por qué Menem firma esto si sabía que todavía la ley no había sido modificada y no podían empezar a operar? Menem probablemente quería, probablemente no, Menem quería cambiar la ley, lo que pasa es que eso no sucedió, como tampoco sucedió con Alfonsín, o sea que es posible que Menem haya imaginado que después de firmar el Pacto de Reciprocidad Comercial, el Congreso iba a tratar un proyecto que él tenía que enviar como presidente para de modificar el decreto de ley de Videla, permitiendo la actividad de capitales extranjeros en la radiodifusión. Como sea, eso no sucedió. O sea, esa puede ser una explicación. ¿Por qué firmó eso sabiendo que había una ley previa? Bueno, porque probablemente quería cambiar la ley también. ¿Sí? De hecho, Menem dijo que quería cambiar la ley y había diputados oficialistas que querían cambiar la ley. Lo que pasa es que, tal y como sucedió en el caso de Alfonsín, durante el menemismo, durante los dos gobiernos de Menem, no se cambió el decreto de ley de Videla. Sí se lo modificó, por ejemplo, con la ley de reforma del Estado. ¿Sí? Bien, sigo, entonces, 1991, tenemos esta contradicción, tenemos una emergente constitución de grupos multimedios en la estructura de propiedad de los medios en la Argentina, y un proceso importante. Ya dijimos que empezaba a ser importante a fines de los 80, pero ahora ya es masivo, de masificación de la televisión por cable. ¿Sí? O sea, hasta ese momento el sistema de medios en la Argentina era televisión abierta, televisión por cable poco masiva, radio AM y radio FM. Ya funcionaba la radio FM. Y, por supuesto, prensa escrita, radios, diarios y revistas. La televisión por cable en la primera mitad de los años 90 empieza a masificarse de manera acelerada. Una especie de activador de esa masificación fue la venta de los derechos de la televisación del campeonato masculino de primera división del fútbol argentino de la AFA, o sea, de la Asociación de Fútbol Argentino, a la empresa Torneos y Competencias. Empresa que había sido creada por un empresario de origen paraguayo, Carlos Ávila, una idea de Carlos Ávila, y que le vende o sea, esta empresa, Torneos y Competencias, compra los derechos de televisación del fútbol, ¿ok? Y se la vende, le vende los partidos de fútbol, o sea, le vende la transmisión de esos partidos a el cableoperador del Grupo Clarín, a través de la señal Torneos y Competencias. Perdón,
la señal se llama Teis Sports. O sea, hay una confusión entre la empresa de torneos y competencias. No importa, para no hacer barullo con los nombres. O sea, la AFA vende los derechos de televisación y el Grupo Clarín es beneficiado por la compra de los derechos de transmisión y por lo tanto eso es, como dije antes, una especie de activador, de acelerador de la masificación de los abonos a la televisión por cable, porque esos partidos de fútbol dejan de estar en televisión abierta y si uno quería ver partidos de fútbol tenía que abonarse a la televisión por cable, ¿sí? O esperar para los domingos a las 10 de la noche, que había un programa de televisión que en televisión abierta pasaba la síntesis de los partidos de fútbol, pero básicamente pasaba la síntesis de Boca y de River y de algunos otros clubes indulgentemente llamados grandes, pero del resto de los... O sea, si uno era hincha de Argentinos Juniors, cagaste la fruta porque, digamos, te pasaban 2 minutos con suerte, ¿sí? Así que, o de Arsenal, que ayer nos vacunó. O sea, 2 minutos con suerte. Bien, así que tenemos un proceso de constitución multimedios que ya no es solo multimedios de los medios abiertos, es multimedios con televisión por cable. ¿Ok? Entonces, Clarín tiene su cable operadora que se llamaba Multicanal, Telefe tiene su cable operadora, o sea, eso duró pocos años, pero casi todos los grupos de comunicación se lanzan, digamos, a ensayar negocios en el campo de la televisión por cable porque todos veían que era un negocio redondo. Vuelvo a aclarar algo que ya dije en muchas clases anteriores, que es que yo sobre todo hablo de Clarín porque es el grupo más grande, el que y además como tiene continuidad nos permite ver distintas etapas y lo uso de ejemplo. Pero Clarín no fue el único multimedios, ni por asomo. De hecho, yo también en alguna clase anterior les conté que yo laburaba en ese momento en un multimedios que era el Multimedios América de Eduardo Eurnequian, el que ahora tiene la concesión de aeropuertos, y que en ese momento tenía, qué sé yo, el diario El Cronista, FM Aspen, Radio América, Cablevisión, la empresa Cablevisión, que ahora es de Clarín, era de este señor Eurnequian, o sea, tenía su multimedio, más chiquitito, pero tenía su multimedio, igual que ahora hay otros multimedios más chicos que Clarín, como Indalo Media o el Grupo América, que ya no es el Grupo América que era de Eurnequian, sino que es el de Vila Manzano y Velocopit. ¿Está bien? O sea, había otros grupos multimedia, el más grande de todos ya era Clarín. Bien, sigo en la primera mitad de los años 90 para decir que en el año 94 Menem pacta con Alfonsín, que era el líder de la Unión Cívica Radical, la reforma constitucional. Ese es el famoso Pacto de Olivos, ¿sí? Es decir, bueno, Menem, si bien era el partido mayoritario y era un presidente que tenía legitimidad electoral amplia, sin embargo, no le alcanzaba para hacer una reforma constitucional sin la colaboración de la Unión Cívica Radical, que era el segundo partido en importancia, y por lo tanto hacen un acuerdo. Ese acuerdo a nosotros en nuestra materia nos excede en digamos, qué es lo que pactaron, pero básicamente ampliaron el número de miembros de la Cámara de Senadores, que le permitía entonces al radicalismo aspirar a tener un tercer senador por distrito, en el caso de que el peronismo se llevara 2, porque la diferencia electoral entonces entre el peronismo y el radicalismo era bastante grande en muchos distritos. Bueno, en fin, o sea, tienen algunos acuerdos. El más importante para Menem era el que permitía su reelección, que hasta ese momento la Constitución no lo permitía. Como dijimos antes, también se acorta el mandato presidencial. En fin, digamos, hay varias modificaciones. Una de esas modificaciones que a nosotros en nuestra materia sí nos interesa mucho, y que tiene directa relación con el Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos del año 91, es que en esta reforma constitucional, la Argentina, o sea, la nueva constitución a partir de 1994, la Argentina le otorga a los tratados internacionales ratificados por el Congreso
un estatuto jerárquico, un nivel jerárquico superior al de las leyes. ¿Ok? Entonces, si el Congreso de la Nación, por ejemplo, tiene una ley de despenalización vota una ley de despenalización del aborto, que es lo que hoy rige en nuestro país, ¿cierto? Pero mañana un presidente firma un tratado de reciprocidad comercial con Montoto, con, no sé, con el Estado del Vaticano, ¿no? con el señor Francisco o Bergoglio. Y en ese tratado de reciprocidad dice expresamente que ambos países o ambos estados se comprometen a prohibir el aborto y eso después es ratificado por el Congreso. Entonces lo que valdría es no la ley que votó el Congreso, sino el tratado de reciprocidad antiaborto, vamos a llamarle, que hipotéticamente firmaría un presidente con el Vaticano. Con el Vaticano, me da igual, o sea, con el Vaticano o con Arabia Saudita, me da lo mismo. ¿Sí? Está claro esto. Entonces, la Argentina, como dijimos, entre 1991 y 1994 tenía esta contradicción normativa, regulatoria. Teníamos un decreto ley vigente que prohibía capital extranjero, pero un tratado de reciprocidad comercial que permitía al capital estadounidense invertir en medios. Valía la ley. No obstante, con la reforma constitucional, a partir de 1994 lo que vale más es el tratado. No vale, o sea, el tratado mata ley, cuando antes era justo al revés. Así que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de 1994, mejor dicho, a fines de 1994, cuando se aprueba la reforma constitucional, entonces los capitales estadounidenses sí pueden insertarse en la propiedad de los medios de comunicación argentinos, que es lo que ocurre. Por eso los autores... Sí. ¿Esto sigue siendo así? Sí. Para. Déjame... Sí, sigue siendo así. ¿Por qué? Parece medio tirado de los pelos, la verdad. No, a ver, que no, sí y no. Sigue siendo así que si la Argentina tiene tratado de reciprocidad comercial con algún país que dice que ese otro país puede, o los capitales de ese otro país pueden invertir en medios de comunicación argentinos, ¿valen más que la ley? Sí, eso sigue siendo así. Lo que no es lo mismo es la ley, porque obviamente a partir de 2009 tenemos la ley de servicios de comunicación audiovisual y no el decreto ley de Videla, por un lado. Pero la ley de servicios de comunicación audiovisual dice explícitamente que se prohíbe capital extranjero, excepto que tengas un tratado de reciprocidad comercial, lo cual en realidad es un mal ejercicio, con todo respeto, ustedes saben que yo, bueno, no sé si saben, pero se los digo, yo en general apoyé y apoyo el texto de la ley audiovisual, no así las políticas que la aplicaron, pero en este punto hay lo digo, quisiera no sonar pedante, ojalá me salga, creo que, con todo respeto, le pifiaron porque es algo que va de suyo, ¿entienden? O sea, no es necesario que la ley lo diga, es una mala práctica legislativa repetir algo que es constitucional. ¿Entienden? O sea, pero bueno, eso es un detalle de técnica legislativa. O sea, yo no lo hubiera puesto en la ley. Es obvio que si la Constitución dice que los tratados valen más que las leyes y los tratados de reciprocidad comercial, por lo tanto, valen más que las leyes, en consecuencia, no es necesario que la ley diga esta ley prohíbe el capital extranjero a menos que haya un tratado, porque ya tenés la Constitución que te lo aclara, viejo. Pero bueno, nada, todo esto que estoy diciendo es un detalle menor. ¿Sí? Es un detalle menor. Lo importante, entonces, es que a partir del año 94, y por eso los textos nuestros, los textos, digo, los de Rossi y los de Albornoz y Hernández, marcan como punto de inflexión para la extranjerización de una parte importante de la estructura de propiedad del sistema de medios de comunicación en la Argentina el año 95, que coincide justamente con el segundo mandato de Carlos Menem. Pero la razón por la cual eso ocurre es que la política pública habilitó esto a través de la reforma constitucional. Ahora bien,
Vi que había alguna participación en el chat, ahora la contesto, pero no quiero dejar de decir lo siguiente, que se me está yendo. Ah, sí, menos mal que me acordé. Increíble. Esto lo voy a festejar esta noche con... Sale una copa de vino para celebrar. Sí, una copa. Cuando me acuerdo de algo tengo que celebrar ya con una botella. Yo. Esto que en el caso de los medios de comunicación, según la opinión que tenga cada uno sobre la vida y sus alrededores, ¿no? Pero puede ser visto como algo negativo, vamos a decir. ¿Está bien? Porque es típicamente menemista, es decir, abrir todos los sectores de la economía, ¿no? A la inversión extranjera, que es lo que Menem ya había hecho en otros sectores de la economía. Lo que pasa es que en electricidad o en telefonía no estaba prohibida, como sí lo prohibía el decreto ley de Videla en licencias de radio y televisión, la participación extranjera. Por eso la extranjerización, la privatización y extranjerización de la propiedad de las empresas privatizadas por Menem en la primera mitad de su mandato, en muchos casos ya fue cedida, habían sido cedidas a capital extranjero. En el caso de los medios todavía no, se necesitaba esto que digo. Pero esto que a nosotros nos puede eventualmente, depende, insisto, de la posición de cada uno, nos podría parecer criticable, y a mí en ese momento me parecía criticable, sin embargo, ha tenido en la historia de nuestro país un efecto muy positivo, el hecho de que los tratados internacionales valgan más que las leyes. Esto yo ya lo comenté, porque gracias a esta reforma constitucional es que pudieron comenzar a reactivarse los juicios por violaciones a derechos humanos cometidas en la dictadura y voltear todas las leyes que el Congreso había sancionado y decretos de necesidad de urgencia que había dispuesto Menem de impunidad. Por ejemplo, indultos, obediencia debida, punto final. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, vale más que una ley de impunidad que sancionara el Congreso. Así que, depende del punto de vista, insisto, que uno tenga, si tiene un punto de vista parecido más al mío, una sensibilidad, entre comillas, más progresista o zaraza, que no está muy de acuerdo con la inserción, con la apertura completa e indiscriminada a capitales extranjeros de los medios de comunicación, por otro lado, tengo que reconocer que en otros ámbitos de la política pública esa reforma constitucional fue valiosa, por ejemplo, en este de derechos humanos. Y viceversa, si alguien, un poco al calor de la moda discursiva y electoral, según parece actual, cree que hay que abrir todo a todos y qué sé yo, y que vengan los capitales extranjeros y nos revienten la economía, pero al mismo tiempo está a favor de la dictadura y cree que hay que exterminar a todas las personas que piensan distinto, entonces al mismo tiempo tiene la misma contradicción que yo, pero a la inversa, ¿no? Dice, bueno, qué bueno que vinieron los capitales extranjeros, pero qué malo porque ahora se cumple el respeto a los derechos humanos que yo quería que se violen, ¿no? Así que, como vemos, la felicidad nunca es completa. Voy a entrar al chat. Paula dice, es lo que pasa, claro, exactamente es lo que pasa con Telefe y Paramount. Paramount, vieron que antes se llamaba, es Viacom, que después, adoptó el nombre de una de las empresas de Viacom, pero no importa, es el mismo grupo, que es un grupo estadounidense, efectivamente. En el 2016, o sea, hace relativamente poco tiempo, Viacom o Paramount compra la licencia de Telefe y se ampara en el Tratado de Reciprocidad Comercial Argentina-Estados Unidos del año 91, que tiene rango constitucional. Por cierto, les aclaro, también los tratados de reciprocidad comercial podrían denunciarse y anularse. No es que es una vez y para siempre, ¿tá? O sea, hay muchos tratados entre muchos países que tuvieron un periodo de vigencia
al cabo del cual, por motivos de lo más variopintos, alguno de los dos países o los dos países que lo firmaron dicen, bueno, hasta acá llegó mi amor y se dice así en la jerga diplomática, denunciamos el tratado, como decir, me salgo del tratado, me voy, o sea, digamos, rompemos el tratado. En general los tratados, con un lenguaje muy leguleyo, tienen una cláusula que dice, para denunciar este tratado hay que dar aviso con 1 año de anticipación, con 5 años de anticipación, no sé. Digamos, cada tratado tiene su propio plazo. ¿Tá? Así que lo que quiero decir con esto es que, bueno, si en el futuro la Argentina resolviera diseñar otro tipo de políticas de comunicación, quizá eso requeriría revisar la letra de ese tratado firmado por Menem en el año 91. Y también aprovecho para decir que hasta ahora, desde 1991, nadie denunció ese tratado, ¿no? O sea, digamos todo. Quiero decir, han pasado muchos presidentes de distintas orientaciones políticas, algunos aplaudían la década del 90, otros demonizaban la década del 90, pero todos adentro del Tratado de Reciprocidad Comercial, que sigue vigente. ¿Sí? Por supuesto, soy consciente de que es Estados Unidos, o sea, ¿no? Que va a estar denunciando un tratado de reciprocidad comercial con, no sé, pinchota a la golondrina. O sea, es una superpotencia mundial, así que no soy ingenuo, no soy necio. Entiendo que denunciar ese tratado para un país como Argentina debería ser bastante complicado, me imagino. Pero bueno, ahí está vivito y coleando. Está rigiendo ese tratado en nuestra vida como a partir de 1994. Bien. Entonces, tenemos un periodo 89-95 con una expansión de grupos multimedios fundamentalmente de carácter nacional, de capitales nacionales. Es importante, espero que me den bola, y no como con el informe McBride con A, que no le digamos grupos multimedia, son grupos multimedios, ¿sí? Ya sé que los autores se equivocan, que ponen la palabra equivocada, pero pensémoslo, o sea, son grupos multimedios. Multimedia son los lenguajes y formatos, ¿no? Transmedia, multimedia, o sea, yo no sé, pongo un hipervínculo con un audio en un diario digital. Es multimedia, pero esto es multimedios. Son grupos que tienen muchos medios. Son multimedios, ¿sí? Bien, igual, si me dan bola bien. Déjenme... Bueno, esto en medios. En telecomunicaciones sí tuvimos extranjerización de la propiedad, porque gracias a la ley de reforma del Estado, Menem privatiza la empresa Entel, que era la empresa de telefonía estatal, monopólica, era una empresa, y le da, es una privatización, ya creo que alguna vez se los mencioné, curiosa, porque parte la Argentina en dos mitades, más o menos hacia el centro, que es más o menos la avenida Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. En esa latitud parte a la Argentina entre norte y sur. El norte se lo da a un consorcio francés y franco-italiano que se llamaba Telecom, la empresa Telecom, que es la que hoy es del Grupo Clarín, y el sur se lo da a la empresa telefónica de España. Digo que es curiosa esa privatización por varios motivos. Primero porque alegaban que el monopolio era malo, pero en realidad Menem lo que hace era, de un monopolio hace un duopolio, pero en cada zona geográfica había un monopolio, ¿entienden? O sea, no es, digamos, si uno vivía al norte, en la zona, en la mitad norte de la Argentina, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe o en Córdoba, resulta que solo podías elegir un prestador de telefonía, que era Telecom. Y lo mismo si vivías en Trelew o en San Martín de los Andes. O sea, solo podías tener un proveedor de telefonía que era Telefónica, ¿sí? Si uno vivía en la avenida Santa Fe de la Ciudad de Buenos Aires, solo podías tener Telecom. Si uno vivía, como yo vivo, en el barrio de Boedo,
solo podía tener Telefónica. Así que se rompió el monopolio, pero en realidad en sus zonas geográficas seguían siendo monopolio. Y además eran monopolios estatales, porque France Telecom, Telecom Italia y Telefónica eran compañías estatales cuando Menem privatizó Entel. Después, España, Francia e Italia también privatizaron más adelante, en los años siguientes, esas empresas de Telefónica. Pero no, una privatización singular, peculiar. Sí, Gabriela, perdón. No, era un comentario nada más, que un poco pasó hasta hace poco nomás con internet, entre Telecentro, Cablevisión, bueno, Fivertel en realidad. Depende del barrio donde vivías, era el prestador que podías tener. Sí, pero no por motivos regulatorios. O sea, sí, eso que vos decís, correcto. De hecho, en muchos lugares de la Argentina sigue siendo así. Sigue siendo así. O sea, en Ezeiza hay un solo operador de conectividad en el partido de Ezeiza, de conectividad a internet, y es así en una parte importante del territorio argentino. No en las grandes ciudades, porque ahí hay un mercado más potente, entonces, pero eso no es por regulación estatal, o por lo menos no es directamente por una regulación estatal, sino porque hay estrategias anticompetitivas de los operadores con posición dominante que impiden que entren otros operadores. Pero no está prohibido, vamos a decir, que en el partido de Ezeiza haya otro. No hay ninguna ley que diga que en el partido de Ezeiza solo puede operar. En cambio, en la privatización de Entel en los años 90, sí estaba prohibido. O sea, no podía haber otro operador de telefonía en la zona norte del país que no fuera Telecom, y no podía haber otro operador de telefonía en la zona sur que no fuera Telefónica. Eso era por ley. Eso fue durante los dos primeros gobiernos de Menem, por condiciones en las que se privatizó Entel, que era otorgar lo que se llama periodo de exclusividad. O sea, Telefónica y Telecom podían operar en exclusividad, o sea, solo ellas, durante un tiempo hasta que se liberalizara el mercado. Cosa que ocurrió a fines de los años 90. Liberalización, que significa que ya no hay prohibición para que existan otros, pero, insisto con lo que dije, la liberalización, si no va acompañada de un Estado que estimule la competencia, lo que hace es que el que estaba no va a favorecer que vengan otros, porque vienen a sacarte parte de tu negocio, así que básicamente lo que hace es abuso de posición dominante. ¿Sí? Viene otro, entonces te baja los precios, qué sé yo, digamos, hace manganetas de modo tal que el que viene tenga un negocio ruinoso. ¿Sí? Bien. La clase pasada me parece que hablamos de esa entrevista que da Menem al comienzo de su mandato, cuando dice que le otorgó, me parece, ¿no? ¿O no? Bueno, nada, Menem se arrepiente rápido de haberle dado la licencia de Canal 13 al Grupo Clarín. Porque Menem consideraba que Clarín lo maltrataba. Y la verdad es que Clarín, no sé si lo maltrataba, pero no lo trataba bien tampoco. ¿Está? O sea, Clarín básicamente se hace con la licencia de Canal 13 y bueno, blanquea la licencia de Radio Mitre, se constituye en grupo y de vez en cuando le pegaba sus palitos a Menem. ¿Sí? A Menem eso no le gustaba porque Menem supuso, ingenuote, no va a ser el único presidente ingenuote que le da muchas cosas a Clarín, esperando que Clarín sea recíproco con él y lo trate bien. Pero, bueno, ya digo, no digo que Clarín era opositor en el 91, 92, 93, no era opositor, pero tampoco era superoficialista. De hecho, Clarín, a partir del año 94, empieza a ser opositor a Menem, cuando ve que Menem va por la reelección. Clarín empieza a ser opositor, o sea, empieza a darle mucho espacio a políticos que en ese momento eran, ¿cómo decirlo? Emergentes, o sea, nuevos valores, vamos a decir, ¿no? Del tipo Chacho Álvarez,
Lilita Carrió, José Octavio Bordón, Cristina Fernández de Kirchner, algunos más jóvenes que otros en ese momento. Por supuesto, todavía en un país bastante más machista que el actual, entonces sí, Lilita, Cristina, qué sé yo, pero los tipos a los que apostaban eran tipos, por ejemplo, Álvarez o Bordón. Chacho Álvarez, que además merece toda mi simpatía, o merecía mi simpatía, no sé por qué la va a merecer o desmerecer, pero yo le tenía simpatía. Era Drupi, o sea, estaba todo, o sea, yo decía, ¿cómo puede estar en Canal 13 al mismo tiempo que en TN y justo iban a la cancha de Racing y estaba Chacho Álvarez en la tribuna y mientras tanto salía al mismo tiempo en Radio Mitre? O sea, le daban una manija tremenda, ¿sí? Para pegarle a Menem. Motivos para explicar la ruptura entre Menem y Clarín. Para mí, 2 o 3. El primero y más importante para mí, lejos el más importante, es que, claro, el plan económico de Menem fue, en este sentido, en esto que voy a decir, parecido un poco al de la dictadura, en el sentido de que continuó la desindustrialización del país. Quiero decir, las fábricas que no cerraron en la dictadura empezaron a cerrar de nuevo o continuó el proceso de cierre, mejor dicho, con Menem, ¿sí? De hecho, esa privatización en muchos casos significó Aluar, Somisa, grandes empleadores de empresas estatales que Menem liquidó. Y claro, el público que compraba Clarín Papel todavía era la principal fuente de ingresos del grupo Clarín, porque se vendía mucho el diario. El público que compraba Clarín era un público nacional. Entonces, Clarín lo que veía era, con ese plan, que era ruinoso para la industria nacional y para el empleo, o sea, los niveles de desempleo llegaron a niveles muy altos con el menemismo. Bueno, decía Clarín en ese momento, si este plan económico sigue avanzando, los que me compran el diario no van a tener guita para comprar el diario, o sea, se me acaba el negocio. Y los anunciantes que necesitan que haya un mercado interno fuerte y para eso colocar avisos a toda página en mi diario, van a meter menos avisos, ¿entienden? O sea, dañaba su negocio, vamos a decir. Es cierto, había obtenido grandes favores, pero en la lógica de Clarín, una vez que ya obtuvo el favor, digamos, a otra cosa mariposa. Así que esa es una explicación. Otra explicación es a Clarín, así como, ¿se acuerdan? Dijimos, esta es una razón política, la que voy a decir a continuación. Así como nosotros dijimos, a Aramburu, a Videla, a los dictadores, no les interesaba un sistema de medios fuertes, a un grupo multimedio fuerte no le interesa un presidente fuerte. Porque lo que le interesa es condicionar la labor política para negociar en mejores condiciones. Si el presidente es muy fuerte, entonces el presidente en un momento te puede decir, hasta acá llegamos, te puede decir no. Pero un presidente débil es difícil que te diga no. ¿Sí? Esa es otra razón. Y ahora voy a decir una tercera razón. Por favor, no la pongan en los parciales, no la comenten afuera de nuestra materia. Es un chisme, pero es un chisme real, es un chisme verdadero, no es un chisme irreal. Y es muy sabroso. Resulta que uno de los ministros de Menem, su canciller nada menos, que era un tipo bastante culto, Oscar Camilión, un tipo que no venía del peronismo, él venía del frigerismo, del frondizi-frigerismo, ¿sí? O sea, de lo que se llamaba en aquel momento Movimiento de Integración y Desarrollo, que era un grupo de cuadros de un partido no más de masas, no con gran caudal electoral, pero de gente muy preparada, desarrollistas, que hoy yo en mi escala de valores calificaría de centro-derecha, por ponerle una etiqueta, qué sé yo. Este tipo era canciller de Menem, ¿sí? Ya digo, un tipo bastante culto, qué sé yo. No,
¿No era canciller? Bueno, ministro de Defensa. Y, claro, el canciller era Guido Di Tella. Ministro de Defensa, bien, Oscar Camillón. Y Oscar Camillón había sido amante de Ernestina Herrera de Noble. Ernestina, una vez que ella enviuda, muy, muy jovencita, del viejo Noble, del que fundó Clarín, en el 69, ella queda viuda siendo una chica muy joven, no sé, 23, 24, una onda así. Bueno, salidora, con sus necesidades, digamos, y salía. Y entonces es ahí que la vieja guardia desarrollista, los amigotes de Noble, insisto, cuadros políticos, uno era Sofovich, no Gerardo ni Hugo, sino un primo de ellos, por ejemplo, que era abogado de Clarín, como se dice, rodean, es decir, tratan de que la tipa tenga una vida un poco más recatada, le consiguen 2 hijos, se los consiguen, quiero decir, como si fuera en el mercado negro. Así fue, además. Las condiciones de adopción de esas criaturas todavía hoy son un misterio, quiénes eran los padres. Ella dice que una vez salió a la vereda y se encontró con una canastita con una bebita. Bueno, un delirio, ¿no? No, sí, claramente son pibes apropiados. Lo que pasa que, bueno, ellos nunca quisieron hacerse el ADN, que en su momento fue noticia, también sí, eso. Se lo hicieron al final. Pero ¿sí? Se lo hicieron, lo que pasa es que no coincide no machea con nada el Banco de Nación, el Banco de Datos Genéticos. Pero, bueno, no importa, o sea, la van como recatando, y la tipa al final tiene una vida un poco más recatada, menos salidora, menos reventada, y se hacen amantes con este hombre que era un señor casado. Al cabo de un tiempo, este Camillón rompe la relación que tenían y ella queda como muy despechada, ¿no? Todo esto parece una novela del siglo XIX y sería un caso más entre las historias personales de miles de personas, si no fuera que a Camillón se la tenían jurada. Y ahí aparece este señor Daniel Santoro, que es una pieza clave en el tramado interno de las operaciones de inteligencia en las páginas del Grupo Clarín, publicando una investigación por la cual en la Universidad Nacional de La Plata le dieron el premio Rodolfo Walsh como investigación periodística, que era la de tráfico de armas a Ecuador, por la cual Camillón termina en cana. ¿Sí? O sea, hay una especial inquina de Clarín contra Camillón y con escándalos, digamos, reales, como puede ser el de venta de armas a Ecuador, o el tráfico de armas también a Croacia, que involucran la gestión de Camillón. Por supuesto, eso implica una ruptura definitiva de Clarín y de Menem, y digamos, Clarín empezó a contarle primero las costillas a Camillón y después se las empieza a costar a otros ministros y al propio presidente en algún caso. Terminé con esto el chisme, ¿está bien? O sea, eso no vale para un parcial, no vale, no es, pero es un dato de la realidad. Yo no creo que eso te mueva el amperímetro de la historia, pero sí, Gonzalo. A lo que iba es que estuvo la explosión de Río Tercero, de la fábrica militar, donde varias armas que supuestamente desaparecieron, o la explosión fue para enviar armas en el mercado negro tanto a Perú como a Croacia. Sí, efectivamente. Esa explosión, que además causó muertes, obviamente, y reventó buena parte de Río Tercero, se usó, como dice Gonzalo, o sea, así se hacía política, ¿no? Se usó para disimular
para decir, bueno, desaparecieron todas estas armas porque explotó el arsenal. En realidad lo que sucedió es que habían transfugiado armas y arman la explosión para encubrir ese tráfico ilegal de armas. ¿Tá? Y ahí fue que en la vida, ya que estamos chusmeando, ¿no? Le empezaron las amenazas a la familia de Menem y a Zulema Yoma, y bueno, finalmente terminó con el fallecimiento del hijo. No, yo no tengo claro toda la trama de la muerte de Carlitos Jr., del hijo de Menem. O sea, sí, obviamente sé que murió, sé todas las teorías que circulan alrededor de la muerte de él. Vieron que murió el helicóptero de él, en teoría, queda atrapado en unos cables de alta tensión. No, a ver, toda esa parte de la historia es muy interesante. Lo que pasa es que nos alejamos un poco de nuestra materia. La familia Yoma, que era la pareja, o sea, la mujer, la esposa de Carlos Menem, la madre de sus hijos, de sus primeros hijos, digamos, de los entonces únicos hijos reconocidos de Menem. Es una historia también apasionante. La familia de ella, muy influyente en La Rioja, sus hermanas, sus hermanos. Bueno, en fin, o sea, toda una trama donde ha habido, sí, casos de corrupción, con mucha investigación de Clarín que, digamos, empezó a sacar trapitos al sol. Primero que nadie, Página 12 hizo toda esta labor. Y Página 12 no lo hacía por despecho con nadie, sino que lo hacía con una convicción que era casi una especie de ideología profesional de la década de 1990 del periodismo de investigación, como se decía, ¿no? Y Clarín se sube a ese tren y con los recursos de Clarín, que eran mucho mayores que los recursos de Página 12, también desarrolla sus investigaciones. Las investigaciones de Página 12 que realizaba sobre todo, pero no únicamente, Horacio Berbisky, eran investigaciones que en algunos casos comprometían a ministros y comprobaban con documentación grandes desaguisados del gobierno de Menem, ¿sí? Pero bueno, sí, o sea, toda la situación, los Yoma o Menem y los Yoma, después Menem termina, separándose de Zulema. Tiene una frase que a mí me parece que figura en mi top 10 de frases universales, que es: solo le temo a Dios y a Zulema. En ese momento todavía no se estaba separando, pero finalmente se separan, la echan a ella y a sus hijos, que en ese momento eran jovencitos, posadolescentes, digamos, los echan de la casa con la guardia presidencial. Bueno, un delirio, todo un delirio, pero todo eso es... Y sí, la familia de ella estaba muy involucrada. De hecho, el cuñado de ella es el marido de la Amira Yoma, que es la hermana de Zulema, o era, no sé si vive, Ibrahim, ¿no? Que traficaba pasaportes. Una trama de corrupción, influencia interesantísima, pero bueno, ya digo, nos vamos de eje. Vamos al segundo gobierno de Menem, ¿no? En el segundo gobierno, entonces, Menem ya tiene una enemistad declarada con Clarín, y Menem busca, entonces, armar un multimedios oficialista, privado, un multimedios no de propiedad estatal, pero oficialista. Es decir, que que lo defienda, que defienda su gestión de gobierno. Para este segundo gobierno, entonces, él habla con Telefónica, con la que se llevaba muy bien. Además, estaban los gallegos muy agradecidos. Los gallegos, digo con todo cariño, o sea, los españoles estaban muy agradecidos con el gobierno de Menem. Les permitió hacer un negocio fabuloso, porque a Entel la vendieron a precio vil. La interventora de Entel, que vende Entel, es María Julia Alzogaray. Habla con ellos y también con un banquero que en ese momento era muy importante, que se llamaba Raúl Moneta, del Banco República de Mendoza, y logran que el Citibank, que era en ese momento el banco más importante del mundo, Citibank Argentina en este caso, era la sucursal argentina del banco más importante del mundo, entre estos tres, repito, Telefónica,
el Banco República del señor Moneta, y Citibank arman un consorcio, un grupo, que se va a llamar SEI, ¿sí? Y compran la licencia de Telefe, la licencia de Radio Continental, el canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires, a Romay, además de tener Telefónica.